Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en el video que nos corresponde, nos toca ver integrales de línea, la segunda parte de integrales de línea que corresponde a funciones sobre campos vectoriales. ¿De acuerdo? Al igual que como lo hicimos para funciones reales, vamos a dar una pequeña introducción del concepto o de dónde puede salir la idea de calcular este tipo de cosas. ¿De acuerdo? La primera parte, si recordarán, lo hicimos mediante el cálculo de masas o incluso mediante el cálculo de bardas o de áreas bajo una curva. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy y el concepto que está relacionado con la integral de línea para campos vectoriales es la que corresponde al trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, me gustaría recordarles cómo es que no sé si lo habrán visto en prepa o lo habrán visto en secundaria, cómo se calcula el trabajo que realiza una partícula cuando se mueve de un punto a otro de forma recta o de forma, en un plano inclinado, pero bueno, no importa. Lo que se hacía era lo siguiente. ¿De acuerdo? Lo que se calculaba en secundaria o en general, en conceptos, digamos, más básicos, era, digamos que yo tengo una partícula que se va a mover a lo largo de una recta, o ya sea inclinada o no, que se va a mover de un punto P a un punto Q. ¿De acuerdo? Y que además que la partícula que se va a mover de este punto a este punto, sobre ella actúa una fuerza que, si mal no recordarán, las fuerzas se representaban con una pequeña flechita que nos indicaba un vector. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es tratar de calcular el trabajo que realiza una partícula que se mueve del punto P al punto Q, sobre la cual está actuando una fuerza que lo empuja hacia cierta dirección. Entonces, como ustedes recordarán, el trabajo se denotaba con la letra W, y la manera en cómo se calculaba era, pues yo tenía mi campo, perdón, mi fuerza que actuaba sobre ellas, y se hacía el producto a punto con la resta de este par de puntos. ¿De acuerdo? Eso ya depende si lo ubicábamos en un plano cartesiano, etcétera. Así era como se calculaba el trabajo, de una partícula que se movía sobre estas características. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, el objetivo ahora es tratar de complicar un poco el asunto. Esto es bastante sencillo, pero ahora la idea es la siguiente. Como lo hicimos para funciones reales, ya no voy a tener una partícula que se mueva de forma recta, sino posiblemente una partícula que se mueva sobre una curva que sea posiblemente suave por pedazos. Como lo hemos hecho antes, a esta curva la vamos a denotar con la letra mayúscula gamma. ¿De acuerdo? Entonces, mi partícula va a empezar aquí, va a terminar acá. Y también, como lo hicimos antes, acá por ejemplo lo que decíamos es que la partícula, conforme se mueve, siempre está actuando sobre ella una misma fuerza. Ahora cambiémosle un poco. ¿Qué pasaría si conforme la partícula se mueve, la fuerza cambia? ¿No? Imagínense que esto fuera como una montaña rusa. Entonces, la fuerza que actúa sobre la partícula en este punto puede ser distinta a la fuerza que actúa la partícula sobre este punto. Es decir, para cada puntito que yo elija aquí, puede haber un distinto tipo de fuerza. Por ejemplo, para este punto puede ser que la fuerza lo empuje hacia acá. Digamos que para aquí, en este punto, la fuerza lo empuje en mayor medida hacia el otro lado, o incluso puede pasar que lo empuje hacia abajo, etc. Pueden haber distintas o una cantidad infinita de posibilidades en esta parte. Entonces, esto de aquí, lo que estoy indicando es que tengo una función, ¿de acuerdo?, la cual está moviéndose sobre toda la partícula, es decir, está tratándose sobre toda la curva gamma. De momento la voy a definir sobre un conjunto abierto. Cada uno de estos puntos, pues estamos, digamos, trabajando en R2 o en R3, no importa. Esta sería una función que toma valores en Rn, que son cada uno de estos puntos, y a cada puntito que yo le estoy agregando, lo que hace esta función es asociarle un vector. ¿De acuerdo? Entonces significa que de aquí va a ir a Rn también. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, este tipo de características, este tipo de funciones en la cual a cada punto le asocia un vector, en cada uno de esos puntitos está asociado un vector, a esto se les conoce como campos vectoriales. ¿De acuerdo? La manera de visualizarlos es justamente eso. En cada punto tengo su vector, punto vector, punto vector, punto vector. Entonces, el objetivo ahora es, si yo tengo una partícula que se mueve a lo largo de esta curva, y yo sé que a lo largo de esta curva, en cada uno de los puntos, puede actuar una fuerza distinta, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que aquí se tiene que calcular? O sea, ¿cuál es el trabajo que realiza la partícula para poder moverse desde este punto inicial a este punto final? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esa es la idea con la que vamos a empezar, y es de donde la cual va a salir nuestra definición para integrales de línea sobre campos vectoriales. Entonces, permítanme un momento.
Entonces vamos a resolver este problema. Voy a borrar esta parte. Y de hecho, aquí estamos en R. Y de hecho lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, ya lo hicimos. Muchas de las herramientas que vamos a practicar aquí, la hemos practicado, la practicamos en los videos pasados y la practicábamos también en clase. Entonces, la idea es aproximarnos y utilizar las cosas básicas que sabemos. Recuerden esta parte que acabo de borrar aquí. ¿Cómo se calculaba? El trabajo que realizaba una partícula cuando se movía de forma recta. Ese concepto lo vamos a ocupar aquí para poder responder a esta pregunta. ¿Cuál es el trabajo que realiza la partícula que se mueve sobre esta curva en la cual actúa este campo de fuerzas, este campo vectorial? ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner aquí la división, porque esta es la idea que hay que rescatar. Acá voy a volver a escribir trabajo. Y ahorita vemos qué nos queda, es decir, el trabajo que va a realizar la partícula, qué es lo que nos va a quedar aquí. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Entonces, vamos a plantearlo de este lado. Yo estoy yo estoy suponiendo que estoy en Rn. En Rn tengo una cierta curva, ¿de acuerdo? En la cual se va a mover mi partícula. Este es mi punto inicial. Este es el punto inicial final de la partícula. A esta curva, que puede ser una curva suave por pedazos, la voy a llamar gamma. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo que vamos a hacer aquí es ocupar el concepto que teníamos antes. Sabemos que cualquier curva, o que si tenemos una curva que vive en Rn, esta viene parametrizada por una función gamma, que es la que ocupábamos anteriormente. Entonces, vamos a suponer que esta curva gamma yo la puedo conseguir mediante una parametrización de una función gamma que parte de un intervalo a, b, que cae a Rn y que me parametriza que cumple todo lo que tiene que cumplir, que sea inyectiva en el interior y que sea continua, etc. ¿De acuerdo? O sea, una parametrización de esta curva. Y además que sea de clase 0 y de clase 0. ¿De acuerdo, muchachos? Voy a suponer que tengo un campo de fuerza, un campo vectorial, es decir, que tengo una función que está definida sobre esta gamma, que está contenida en U, que voy a Rn, y que esta la voy a pedir que sea una función continua. ¿De acuerdo, muchachos? Antes de continuar con lo siguiente, me gustaría que viéramos por aquí, rapidísimo en esta parte. Yo sé que esto se llama una curva, gamma. Esta es gamma. Nada más me gustaría aquí rapidísimo darles un ejemplo de cómo podría ser una función de estas características. Entonces, tomen en cuenta lo que está diciendo. Es una función simplemente que va de Rn a Rn. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una función que lo voy a poner en F mayúscula. Generalmente, todos los campos o todas las funciones vectoriales se ponen con letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Para representar y para poder distinguirlas de las funciones normales. Entonces, digamos que mi función de campo vectorial dice que a cada punto x, y le voy a asociar el vector x, x más y. Es decir, lo que estoy dando es una función que va de R2 a R2 y la letra mayúscula lo que me está diciendo es que a cada punto le estoy asociando este vector. ¿De acuerdo, muchachos? Ese es un ejemplo de un campo vectorial. Nada más para que tengan presente ahí lo que puede suceder. Uno de los casos. Y vamos justamente a esta parte. Entonces, vamos a rescatar lo que queríamos aquí, que era ver cuánto se tarda, cuánto está tardando. Cuánto es lo que me genera de trabajo una curva que se mueve sobre una partícula que se mueve sobre esta curva. Entonces, la manera como lo vamos a hacer, y lo habíamos hecho antes, es mediante aproximaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aproximaciones me refiero a lo siguiente. Yo sé que mi curva aquí está, puede ser de forma muy suave y todo lo demás, pero yo sé que solamente puedo calcular, o al menos puedo calcularlo de manera sencilla en caso de que sean líneas rectas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mi curva, como lo hemos hecho antes, voy a tomar una colección de puntos. Los estamos señalando aquí. ¿De acuerdo? Y para esa colección de puntos, que pueden ser muchos, se pueden considerar muchos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar esta línea, vamos a considerar esta línea, vamos a considerar esta línea y todas las que le siguen. ¿De acuerdo? Mi objetivo inicial es tratar de estimar el trabajo que realiza la partícula sobre toda la curva suave. Una aproximación a eso sería calcular cuánto se tarda la curva en el trabajo para esta parte
el trabajo para esta parte, el trabajo para esta parte y esta parte, en cada una de ellas, y entonces yo lo sé hacer sobre líneas rectas, que es justamente lo que estábamos tratando al inicio del video. Entonces vamos a calcular el trabajo que realiza la partícula en cada uno de estos, y después los vamos a sumar, y eso me va a dar una aproximación a esta parte que yo quiero estimar. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hacemos esto, lo que nos está generando aquí en el intervalo es una partición, ¿de acuerdo? Entonces, nos está dando, o estamos considerando una partición, no sé, se está dando P, una partición del intervalo que sea A igual a T0, T1, T2, bla, 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 hasta el Tn, que corresponde al último valor que yo lo tome. Aquí, por ejemplo, tomé únicamente 3, 4, 5, 6 valores, pero pueden ser 1.000.000, pueden ser 3 millones, entre más, pues se aproxima mejor lo que yo quiero calcular. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es esto. Esta partición, lo que me dice es que este puntito es gamma aplicado al primer valor. Este punto es gamma aplicado al siguiente punto de mi partición, este 1. Este punto corresponde al siguiente, que sería gamma aplicado a T2. Aquí sería gamma aplicado a T3, etc. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, tomen en cuenta que estamos dando una partición en el intervalo A,B. Aquí está el T1, aquí está el T2, el T3, etc. Y que cada uno de estos, bajo la función gamma, lo manda aquí. Este punto lo manda a este punto lo manda a este punto, y así todos los que le continúan. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo voy a poner aquí de momento de manera provisional. Recuerden que nosotros calculábamos el trabajo de la siguiente forma. El trabajo era la fuerza producto punto con la diferencia de los puntos donde estamos trabajando. Esta formulita la tengo que aplicar aquí, 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 aquí y aquí, en toda una de las partes que estamos considerando, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer para la primera, o en general lo podríamos hacer de forma general para cada una de estas, y tratar de estimar qué es lo que nos queda con esta parte. Entonces vamos a hacerlo de manera general, que yo creo que es lo más conveniente. Lo vamos a hacer en una de estas partes, ¿de acuerdo? Voy a dibujarlo aquí. Digamos que mi curva viene por otro lado, viene así mi curva. Aquí, por ejemplo, yo tuviera el gamma de TI. Acá, por ejemplo, tuviera el siguiente, que sería gamma de TI más 1. Y lo que vamos a hacer es tratar de estimar el trabajo que realiza la partícula sobre esta línea recta. Entonces, según mi formulita que tengo de este lado, este punto P corresponde a este punto Q corresponde a este punto, y este punto, bueno, esta F, que sería la fuerza que actúa sobre la curva, habíamos quedado que esta función nos daba distintas fuerzas a lo largo de esta curva. Entonces, para esta formulita, pues aquí tengo demasiados, entonces lo que voy a hacer es tomar uno de ellos. O sea, voy a elegir un punto que iba sobre este pedazo de curva. Voy a tomar un punto que iba sobre este pedazo de curva, y para ese voy a tomar su respectiva fuerza. ¿De acuerdo? Nada más para este ejemplo, su respectiva fuerza que está considerada, la que me está dando estas partes. Entonces, voy a tomar nada más a este. Yo sé que en cada punto me puede dar una fuerza distinta, pero nada más voy a tomar uno, y que este punto me represente a todos estos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vamos a ocupar esta formulita. La voy a poner aquí del lado derecho. Lo vamos a hacer sobre esta línea. Entonces nos dice que el trabajo que realiza la partícula sobre este pedazo de curva, que le voy a llamar gamma I, perdón, WI, que es únicamente una de estas tantas partes, según esta formulita dice, es FI, ¿de acuerdo? El producto punto, y aquí tiene que ir una diferencia, la diferencia entre este y este de aquí. Entonces aquí va gamma de TI más 1 menos, perdón, déjenme borrarlo, va a ser más pequeño porque no sé si me voy a alcanzar. Aquí va a quedar gamma de TI más 1 menos gamma de TI. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí está el producto punto.
Aquí viene la parte clave. Esta parte ya no la voy a hacer yo, porque ya se supone, ya lo hemos hecho antes. Lo hicimos cuando calculamos longitud de curva, cuando lo hicimos en los videos pasados e integramos y calculamos la integral de línea para funciones, para funciones reales. Esta parte es importante, ¿de acuerdo? Ustedes tienen la opción afortunadamente de repasar esa parte que vimos. Me lo voy a saltar. Y lo que nos quedaba en aquel entonces, cuando nosotros hacíamos esta parte, déjenme borrar esto. Lo que hacíamos era lo siguiente, y lo que nos quedaba aquí, lo voy a poner con un gato, para que no se extrañe tanto la clase. Voy a ponerlo aquí un gato. Y lo que hacíamos en aquel entonces era lo siguiente. Aquí teníamos gamma de ti más 1. Menos gamma de ti, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era descomponer a cada una de estas con sus funciones componentes, es poner el gamma 1 de ti más 1, gamma 2 de ti más 1, menos, y hacer lo mismo para esta, digo, aquí suponiendo que la gamma cae en R2, ¿de acuerdo? Que tiene dos funciones escalares. Así, aquí damos también gamma 1 aplicado a ti, menos gamma 2 aplicado a ti. Después lo que ocupábamos era el teorema del valor medio, juntando a esta, hacíamos cuentitas. Y al final de todo eso, repito, juntábamos este con este, ocupábamos el teorema del valor medio para la derivada y lo que decíamos es que esto era igual a gamma 1 derivada, evaluada en algún puntito, por ti más 1 menos ti, que era justamente el tamaño del intervalo, gamma 2' evaluada en otro puntito, y donde aquí también se multiplica el ti más 1 menos el ti, ¿de acuerdo? Hacíamos cuentas, déjenme borrar esta parte, hacíamos cuentas por ahí, ocupando, viendo que esto era un escalar, que aquí también estaba el mismo escalar, y aquí lo que nos quedaba era lo siguiente, era gamma 1 derivada, ya no le voy a poner esto, no es necesario. Acá nos va a quedar gamma 2 derivada multiplicada por ti más 1 menos ti, que nos aparecía tanto aquí como acá. Repito, este procedimiento con calma lo pueden ver en el primer video donde hacíamos integrales de línea para funciones reales. Haciendo un poquito más de cuentas y observando lo que nos queda aquí, habíamos quedado que gamma tenía esta función coordenada en la primera, esta función coordenada en la segunda, aquí aparecen con derivadas, entonces en realidad esta parte lo que significa es que es la derivada de mi parametrización multiplicada por, la derivada de la parametrización parecido, porque aquí no es igual, es parecido, la derivada de la parametrización en algún punto cualquiera por ti más 1 menos ti. Repito, esto lo pueden ver en el primer video. Entonces, si ocupamos este procedimiento que acabamos de marcar aquí, este procedimiento junto con su resultado, que es esta parte, y nosotros lo ocupamos en esto, lo que nos queda es lo siguiente. Lo que nos queda es fi, ¿de acuerdo? Acá sería en producto punto con gamma prima, que es justamente esta, en la multiplicación de ti más 1 menos ti, ¿de acuerdo? Recuerden que fi era un elemento que me era un representante de esta parte. La función gamma lo que hace es darme toda la curva que está aquí. Es decir, este puntito en realidad es f aplicado a gamma de un valor. Entonces, en esta parte nos quedaría la función f aplicado a gamma sobre algún representante de este pedazo de curva, que lo voy a poner ahí en estrellita, realmente no me importa tanto, producto punto con la derivada de la parametrización y multiplicado a ti más 1 menos t. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, este de aquí, esto que acabamos de hacer, no es igual. Esto es una estimación, esto se parece mucho a esta parte. Entonces, este trabajo que hemos calculado, lo que nos dice es una aproximación a lo que realiza la partícula a lo largo de esta curva.
una aproximación. Obviamente, entre más puntos coloquemos aquí, la aproximación va a ser mejor y nos va a dar un mejor valor. Entonces, esta parte es importante y es clave para la última parte que nos corresponde aquí. Esta parte la voy a borrar, recuerden, lo pueden ver en el primer video, aquí ya no lo voy a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar con esta introducción y poder ver ya lo que nos resta, hacemos lo siguiente. Nuestro objetivo era calcular el trabajo que realiza la partícula a lo largo de esta curva. ¿De acuerdo? Hicimos una partición. Entonces, este trabajo se va a parecer a la suma. Este trabajo se va a parecer a la suma desde i igual con 1 hasta n de cada uno de los trabajos que realizaría la partícula si se moviera sobre cada uno de estos cachos. Cada una de estas representaciones o cada uno de los trabajos que realiza la partícula sobre estos segmentos de recta los hicimos aquí. Que nos quedó justamente esta parte, es decir, aquí estamos calculando el trabajo que realiza la partícula sobre cada uno de estos cachitos de recta. Haciendo un poco, bueno, recordando lo que hicimos acá y sustituyéndolo aquí, me va a quedar la suma desde i igual con 1 hasta n del campo vectorial aplicado a gamma de algún valor por la derivada en algún valor, ¿de acuerdo? Por la diferencia del intervalo, ¿de acuerdo? Aquí lo siguiente es observar que nos aparece una suma, aparece la longitud del intervalo. Esta longitud de intervalo es justamente la que nos daba la partición que tenemos aquí. En esta parte, aunque no lo parezca, esto es un producto punto, esto es un número real. Esto es un número real. Aquí se está haciendo una función en la cual se está componiendo con el mismo valor. Esto, en otras palabras, lo que significa es que esto de aquí es una suma de Riemann. ¿De acuerdo? Y recuerden que la suma de Riemann aparece desde i igual con 1 hasta n, la función evaluada en algún puntito por la longitud del intervalo. ¿De acuerdo? Y nos dice la suma de Riemann que esto es parecido a la integral de la función en el intervalo donde se esté calculando. Si lo aplicamos aquí, tomando que la f es toda esta parte y que este ya es justamente lo que nos apareció, nos estaría diciendo que esto corresponde a la integral, esto es una suma de Riemann que correspondería a la integral del campo vectorial compuesto con mi parametrización, producto punto con la parametrización, con respecto a la longitud del intervalo, y en esta parte lo único que nos faltan son los extremos. En la suma de Riemann, esto correspondía a la partición de nuestro intervalo. Esto corresponde a la partición de este intervalo, que es justamente el intervalo desde A hasta B. Significa entonces que en esta integral los límites de integración son desde A hasta B. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces lo que estamos diciendo, en términos generales, ya para casi concluir, es que el trabajo que realiza la partícula, a lo largo de una curva que está parametrizada de esta forma, corresponde a esta integral. Y la notación, aquí lo voy a poner un igual. La notación que vamos a ocupar para integral de línea con esta definición sobre una curva dada es la integral sobre la curva gamma de mi campo vectorial con respecto a mi parametrización. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta es la notación que se ocupa, esta es la notación que se ocupa para integral de línea de funciones vectoriales, y esta es la manera como se calcula. ¿De acuerdo? En los próximos videos vamos a tratar de hacer propiedades, vamos a ver si se cumple, por ejemplo, lo de la suma y del producto escalar, que supongo que ya se esperarán la respuesta. Recuerdan, por ejemplo, que en integrales sobre funciones reales teníamos unión de dos curvas. La pregunta es si aquí también funciona. Decíamos, por ejemplo, que si yo tenía una parametrización en integrales reales, no importa qué parametrización me dé, si me la da Juanito, me la da Perenganito, la integral de línea, para funciones reales me daba exactamente lo mismo. La pregunta es si acá también sigue funcionando el concepto.
Es decir, que si la integral de línea, no importa que como yo dé mi parametrización, me queda exactamente igual. Ya veremos en aquel entonces, bueno, ya veremos en los próximos videos si es cierto o no. Entonces, yo creo que para terminar, yo creo que sí se los podría mencionar, las dos propiedades, ya para poder ir avanzando un poquito más en los temas. Voy a borrar esta parte, entonces pueden ponerle pausa. Voy a esperar tantito. Ya, entonces voy a borrar esta parte. Lo que voy a hacer a continuación, muchachos, es escribir la definición formal de la integral de línea. E inmediatamente después escribir algunas propiedades para ya los próximos videos demostrar las propiedades que son un poquito más interesantes, y estas ya les correspondería a ustedes hacerlas, ¿de acuerdo? Trataré de ponerles también a la brevedad posible. Trataré de ponerles a la brevedad posible la parte de la tarea que corresponde a estos temas para que ir avanzando y poder cubrir dudas, ejercicios, etcétera, y más videos, y más videos, y más videos, y más videos, y más videos. Entonces, definición, forma. La definición dice lo siguiente. Esta es definición de integral de línea para funciones vectoriales. Dice, sea gamma una curva que vive en Rn, una curva suave por pedazos, ¿de acuerdo? Curva suave por pedazos, parametrizada por gamma, una función que va de un intervalo a, b, a Rn, con todas las propiedades que debe de cumplir, inyectiva, continua, de clase C1, y voy a tomar una f que esté definida sobre gamma, un abierto, contenido en Rn, a Rn, continua. Entonces, la integral de línea sobre la curva gamma de mi campo vectorial con respecto a mi parametrización es igual a la integral desde A hasta B de la f compuesta con gamma de t, producto punto con gamma prima de t, de t. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta es la manera como vamos a conseguir la integral de línea para funciones vectoriales. Y lo siguiente que quiero hacer aquí es propiedades. Bueno, algunas propiedades que son muy sencillas e incluso podemos dar por alto, o no sé, ya dependerá si lo veo conveniente o no, probarlas en algunas de ellas. Entonces, propiedades. Esta es definición. La propiedad dice, no voy a poner todas las enunciadas porque creo que es muy tardado y realmente no lo necesitan. Quiero que se entienda lo que se puede hacer o no, lo que no se puede hacer. Y dice, la integral de línea sobre un campo vectorial para una unión de curvas con respecto a la curva que me parametriza gamma y la curva que me parametriza alfa, bueno, delta, ¿de acuerdo? Será igual a la integral de línea de mi campo vectorial primero sobre la curva gamma con respecto a aquella curva que me parametriza esta, que es justamente esto, más la integral de línea sobre la curva delta sobre de mi campo vectorial con respecto a lo que me parametriza esta función, a esta curva. Aquí lo que estamos haciendo, esta parte ya la voy a borrar, ya no la necesitamos. Esta de aquí, nada más así rapidísimo recordarles, esta es la que corresponde a cuando yo tenía una curva gamma y de repente en esa curva gamma yo le pegaba inmediatamente otra curva que se llama, o que estamos denotando como alfa mayúscula. F es esta, que es la amarilla, que espero que sí se distinga la amarilla porque yo ya no distingo, y esta es la delta, que sería la base. ¿De acuerdo, muchachos? Esto lo que está diciendo es que la integral de línea, perdón, esto no es lo que está diciendo esto es que la integral de línea de un campo vectorial sobre esta curva, bueno, sobre toda esta curva, lo que dice esta propiedad es, pues primero calcúlala sobre esta curva y después súmale lo que te quede sobre esta curva. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad dice
que si yo tengo que calcular la integral de línea sobre una curva gamma, en donde yo tengo un campo vectorial o un múltiplo de un campo vectorial más otro múltiplo de otro campo vectorial, y esta curva está parametrizada con respecto de gamma o de una parametrización, entonces esto es igual a la integral de línea, o alfa veces, el alfa, que es el escalar sale, alfa y beta son escalares, es decir, son números reales. Esto es igual a la integral de línea sobre mi curva gamma de mi campo vectorial con respecto de esta parametrización, más beta veces la integral de línea sobre la curva gamma del segundo campo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces lo que dice es que abre sumas aquí, sumas o restas, obviamente, no importa. Sumas o restas los abre, ¿de acuerdo? Y también abre sumas sobre unión de curvas. Sumas sobre campos vectoriales, sumas sobre curvas, ¿de acuerdo? Esa es una de las dos propiedades que cumple las integrales de línea para campos vectoriales. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hasta aquí le dejamos. Ya en los próximos videos vemos propiedades un poquito más interesantes. Estas dos se pueden demostrar simplemente con la definición, no hay ningún problema. Y pues bueno, ustedes pueden intentarlo como practicar, lo cual yo les sugiero mucho porque igual y viene en la tarea para que ustedes practiquen. Entonces, seguimos en contacto y vamos a continuar viendo temas de este estilo. Entonces, cuídense mucho. Bye.